Buenos días, querido hermano, querida hermana. Te doy la bienvenida en esta mañana que el Señor ha preparado especialmente para ti. Hoy quiero compartir contigo algo que tiene el poder de transformar completamente tu día y tu vida. Una oración basada en el Salmo 27, ese canto de victoria que David escribió cuando el miedo intentaba paralizarlo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de este salmo? Que fue escrito por alguien que conocía profundamente el terror, que enfrentó ejércitos, persecuciones y amenazas de muerte, pero que descubrió un secreto que cambió todo. Cuando el Señor es tu luz, ninguna oscuridad puede prevalecer. Si hoy despiertas con temor en tu corazón, si las preocupaciones te acompañaron durante la noche, si sientes que hay batallas demasiado grandes para enfrentar, esta oración es para ti. El Salmo 27 no es solo un texto antiguo, es una llave de oro que abre las puertas de la valentía sobrenatural cuando el miedo toca a tu puerta. Te invito a quedarte hasta el final de esta oración, porque lo que vas a experimentar aquí puede ser el amanecer espiritual que tu alma tanto necesita. Escribe en los comentarios: "El Señor es mi luz", y únete a esta familia de fe que cada mañana decide enfrentar el día con la certeza de que Dios pelea por nosotros. Prepárate para sentir cómo la presencia del Altísimo disuelve cada sombra de temor que habita en tu ser. Este no será un día más, porque hoy vamos a declarar juntos que ningún miedo tiene poder sobre los hijos de Dios. El poder del Salmo 27 radica en su primera declaración: "El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?". Esta no es una pregunta retórica, es un desafío directo a todo lo que intenta atemorizarnos. Cuando declaramos que el Señor es nuestra luz, estamos afirmando que en su presencia no existe oscuridad que pueda permanecer. La luz siempre vence a las tinieblas, siempre. David entendió que el miedo prospera en la oscuridad de la incertidumbre, pero cuando la luz de Dios ilumina nuestro camino, podemos ver con claridad que Él está en control. Este salmo nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la presencia de Dios en medio de nuestro miedo. Cuando David pregunta "¿de quién temeré?", está recordándose a sí mismo y a nosotros que ningún enemigo, ninguna circunstancia, ninguna amenaza es más grande que nuestro Dios. En el versículo 3, David va aún más lejos. "Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado". ¿Puedes ver la audacia de esta fe? No dice "si acaso viene un problema pequeño". Dice "aunque un ejército entero se levante". Esta es la confianza que nace cuando conocemos verdaderamente quién es nuestro Dios. El Salmo 27 nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en el tamaño de nuestros problemas, debemos enfocarnos en la grandeza de nuestro protector. Padre Celestial, en este amanecer venimos delante de tu presencia con corazones que necesitan tu paz. Reconocemos que tú eres nuestra luz en medio de toda oscuridad, nuestra salvación en medio de todo peligro. Declaramos en este momento que no temeremos porque tú estás con nosotros. Señor, hay batallas que enfrentamos que parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero sabemos que tú eres el Dios de los ejércitos celestiales. Hoy ponemos en tus manos cada situación que nos causa temor, cada circunstancia que nos roba el sueño, cada problema que parece no tener solución. Padre, como David buscaba una cosa, habitar en tu casa todos los días de su vida, así también nosotros anhelamos tu presencia constante, que este día transcurra bajo la sombra de tus alas, protegidos por tu poder.
Toca cada corazón que está lleno de ansiedad en este momento. Para aquellos que despiertan con miedo al futuro, declara tu palabra que dice que no nos has dado espíritu de cobardía. Fortalece a quien enfrenta situaciones de salud difíciles, a quien tiene miedo de perder su empleo, a quien teme por la seguridad de su familia. Señor, tú prometiste que serías nuestro escondedero en el día de la angustia. Padre amado, oramos por cada persona que está luchando contra el miedo al rechazo. Muchos cargan heridas profundas de experiencias pasadas donde fueron abandonados o traicionados. Sana esos corazones rotos, Señor. Muéstrales que aunque padre y madre los abandonen, tú jamás los dejarás, como dice tu palabra en el Salmo 27, versículo 10. Que experimenten hoy el amor incondicional que solo tú puedes dar, un amor que no depende de su desempeño ni de su perfección. Libera de las cadenas del temor al fracaso a todos los que nos escuchan. ¿Cuántos están paralizados, sin atreverse a dar pasos de fe, porque tienen miedo de equivocarse? Recuérdales que tú eres el Dios de las nuevas oportunidades, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a entender que el fracaso no es caer, sino quedarse caído. Danos la valentía de David, quien después de sus propios errores se levantó confiando en tu gracia. Padre, hay quienes viven con miedo constante a la muerte, ya sea la propia o la de sus seres queridos. Trae paz a esas almas atormentadas. Ayúdales a comprender que para los que creen en ti, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna en tu presencia. Señor Jesús, oramos por los que tienen miedo a la soledad. En este mundo tan conectado digitalmente, muchos se sienten profundamente solos. Que sientan tu compañía real en este día. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa promesa es para cada hijo tuyo. Envía personas de bendición a sus vidas, amistades genuinas que reflejen tu amor. Pero sobre todo, revélales que en ti encuentran la compañía perfecta que nunca falla. Padre, intercedemos por aquellos que enfrentan el miedo a la enfermedad. Cada síntoma en su cuerpo les genera pánico. Cada dolor les hace pensar lo peor. Sana no solo sus cuerpos, sino también sus mentes. Libéralos de la hipocondría y de la ansiedad por la salud. Recuérdales que tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Que confíen en que tú cuidas de cada detalle de su bienestar físico, emocional y espiritual. Toca con tu mano sanadora a los enfermos en este momento. Señor, levantamos a quienes tienen miedo a la pobreza y a la escasez. Las preocupaciones financieras les quitan el sueño y la paz. Ayúdales a recordar que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor fiel. Padre Celestial, oramos por los matrimonios que están viviendo bajo el miedo constante al divorcio o a la separación. Restaura esos hogares, Señor. Donde hay desconfianza, planta confianza. Donde hay amargura, derrama perdón. Donde hay frialdad, enciende nuevamente el amor. Que las parejas aprendan a pelear juntas contra los problemas en lugar de pelear entre ellas. Fortalece los vínculos matrimoniales con tu amor indestructible. Ayúdales a recordar el pacto que hicieron delante de ti y dales la gracia para honrarlo. Señor, intercedemos por los padres que tienen miedo por el futuro de sus hijos. Ven cómo el mundo cambia rápidamente y temen no poder protegerlos de todos los peligros. Dale paz a esos corazones preocupados. Recuérdales que tú amas a sus hijos aún más que ellos y que tú tienes un plan perfecto para cada vida. Dale sabiduría para educar, paciencia para corregir y fe para confiar que tú completarás la obra que comenzaste en sus familias. Cubre a cada niño y joven con tu protección angelical. Padre,
Oramos por quienes viven con miedo a repetir los errores de sus padres. Muchos crecieron en hogares disfuncionales y ahora temen reproducir esos patrones en sus propias familias. Señor de gloria, levantamos a los que tienen miedo al rechazo social por defender su fe. En un mundo cada vez más hostil hacia los valores cristianos, muchos temen expresar sus creencias. Dales la valentía de Daniel, quien prefirió el foso de los leones antes que negar a su Dios. Fortalece su convicción de que es mejor agradar a ti que a los hombres. Ayúdales a ser luz en medio de la oscuridad sin temor ni vergüenza. Que su testimonio sea firme pero lleno de amor, fuerte pero lleno de gracia. Padre, oramos por aquellos que tienen miedo a los cambios. La vida les ha traído transiciones que no esperaban y se sienten perdidos en territorios desconocidos. Quizás perdieron su empleo, se mudaron a una nueva ciudad o están enfrentando una nueva etapa de vida. Recuérdales que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en medio de todo cambio tú permaneces constante. Guía sus pasos en estos nuevos caminos. Señor, intercedemos por los que luchan con el miedo a no ser suficientes. Sienten que no dan la talla en su trabajo, en su ministerio, en sus relaciones. La comparación con otros les roba el gozo. Padre misericordioso, oramos por quienes tienen miedo a perdonar porque creen que eso significa que lo que les hicieron estuvo bien. Ayúdales a entender que el perdón no justifica la ofensa, sino que libera al ofendido. Que comprendan que el rencor es un veneno que solo daña al que lo guarda. Dales la gracia sobrenatural para soltar, para liberar, para perdonar como tú nos perdonaste. Sana las heridas profundas que el dolor causó en sus corazones. Restaura lo que el enemigo intentó destruir a través de esas situaciones dolorosas. Señor, levantamos a los que viven con miedo a ser vulnerables en sus relaciones. Construyeron muros alrededor de su corazón para no volver a ser lastimados, pero esos muros también impiden que reciban amor genuino. Ayúdales a encontrar el balance entre sabiduría y apertura. Envía a sus vidas personas de confianza con quienes puedan ser auténticos. Sana las traiciones pasadas que les hacen desconfiar de todos. Padre, oramos por aquellos que tienen miedo a sus propios pensamientos. Batallan con ideas intrusivas, con recuerdos dolorosos que vienen sin ser invitados, con pensamientos que los atormentan. Señor Todopoderoso, intercedemos por los que tienen miedo a la vejez. Ven cómo pasa el tiempo y temen la pérdida de capacidades, la dependencia de otros, el olvido. Ayúdales a ver cada etapa de la vida como un regalo tuyo. Que comprendan que tu gracia es suficiente para cada temporada. Muéstrales que en ti hay propósito y dignidad en cada edad. Que los años no sean vistos como pérdida, sino como ganancia de sabiduría y experiencia. Fortalece sus cuerpos y renueva su juventud como la del águila. Padre Celestial, oramos por quienes luchan con el miedo al hombre, ese temor paralizante a lo que otros puedan pensar, decir o hacer. Libéralos de la esclavitud de la opinión ajena. Que su único temor sea reverente hacia ti y que eso les dé libertad total frente a los juicios humanos. Ayúdales a recordar que buscar la aprobación de todos es un camino hacia la frustración, pero buscar tu aprobación es el camino hacia la paz verdadera. Señor, levantamos a los que tienen miedo de sus propias emociones. Han sido lastimados tantas veces que ahora temen sentir, temen amar, temen soñar. Padre de misericordias, oramos por los que viven con el miedo a que se descubran sus errores del pasado. Cargan secretos que les pesan como cadenas. Recuérdales que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia.
Que comprendan que no hay nada en su pasado que tu sangre no pueda limpiar, nada tan oscuro que tu luz no pueda iluminar. Dales la valentía de caminar en la libertad del perdón que ya obtuvieron en la cruz. Libéralos de la vergüenza y del temor a la exposición. Señor, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los ataques espirituales. Sienten la opresión del enemigo y temen no tener fuerzas para resistir. Recuérdales que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Enséñales a usar la armadura completa de Dios, que aprendan a resistir al diablo firmes en la fe y Él huirá de ellos. Cubre con tu sangre preciosa cada vida, cada hogar, cada familia. Padre, oramos por los que tienen miedo a la intimidad emocional. Pueden tener relaciones superficiales, pero cuando alguien intenta conocerlos profundamente, se alejan por miedo. Señor de paz, levantamos a quienes tienen miedo constante a los desastres naturales, a los accidentes, a las tragedias imprevistas. Viven en un estado de alerta permanente que agota su alma. Ayúdales a confiar en tu soberanía sobre todas las cosas. Que entiendan que ni un gorrión cae a tierra sin tu conocimiento y que ellos valen mucho más que muchos gorriones. Dales la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, oramos por los que luchan con el miedo al abandono. Quizás en su infancia experimentaron el dolor de ser dejados y ahora ese temor contamina todas sus relaciones. Sana esas heridas de la niñez. Muéstrales que tú nunca los abandonarás ni los desampararás, que experimenten tu fidelidad inquebrantable. Ayúdales a construir relaciones saludables sin el peso de ese miedo irracional. Señor, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los conflictos. Evitan cualquier confrontación, aunque eso signifique sacrificar sus propias necesidades. Dales sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Enséñales que la paz verdadera a veces requiere conversaciones difíciles. Padre Celestial, oramos por los que tienen miedo a sus propias capacidades de liderazgo. Tú los has llamado a guiar, pero ellos se sienten inadecuados como Moisés frente a la zarza ardiente. Recuérdales que tú no llamas a los capacitados, sino que capacitas a los llamados. Que como le dijiste a Josué, así les dices hoy, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Úngelos con poder de lo alto. Dales estrategias celestiales, que lideren con humildad, pero con autoridad. Señor, levantamos a quienes tienen miedo a la prosperidad. Suena extraño, pero algunos temen el éxito porque no se sienten merecedores o porque temen que el dinero los cambie. Ayúdales a entender que tú te deleitas en la prosperidad de tus siervos. Que comprendan que la bendición material puede ser una herramienta poderosa en tus manos cuando se administra con sabiduría y generosidad. Libéralos de la mentalidad de pobreza. Padre, oramos por los que viven con miedo a repetir adicciones del pasado. Han sido libres, pero temen recaer. Fortalécelos día a día en su sobriedad, que cada mañana renueven su compromiso contigo. Señor Todopoderoso, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los espacios cerrados, a las alturas, a las multitudes, fobias que limitan su vida diaria. Tú no nos diste espíritu de temor. Sana estas respuestas de ansiedad. Renueva sus mentes, ayúdales a enfrentar gradualmente estos miedos con tu ayuda, que experimenten victoria sobre cada fobia que los ha mantenido prisioneros. Padre, oramos por los que tienen miedo a expresar sus talentos. Tú les diste dones, pero el temor al fracaso o a la crítica los mantiene escondidos. Que recuerden la parábola de los talentos y no entierren lo que tú les diste para multiplicar. Dales oportunidades para brillar. Abre puertas que nadie pueda cerrar. Que sus dones hagan espacio para ellos como dice tu palabra. Señor,
Levantamos a quienes luchan con el miedo a la tecnología y a los cambios del mundo moderno. Se sienten abrumados y dejados atrás. Dales sabiduría para adaptarse sin perder sus valores. Ayúdales a ver que tú eres Dios tanto en lo antiguo como en lo nuevo. Padre misericordioso, oramos por los que tienen miedo a la guerra y a la violencia en el mundo. Las noticias les llenan de terror. Recuérdales que aunque estas cosas deben suceder, tú sigues en el trono. Que no se turben sus corazones. Que busquen tu reino primero y confíen en que tú cuidas de los tuyos, incluso en medio del caos mundial. Dales discernimiento sobre qué información consumir y cuándo desconectarse para preservar su paz. Señor, intercedemos por aquellos que tienen miedo a no dejar un legado. Se preocupan porque sienten que su vida no tiene suficiente impacto. Ayúdales a entender que el legado más grande no se mide en logros públicos, sino en vidas tocadas. Que cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada oración hecha cuenta en la eternidad. Muéstrales que su fidelidad en lo poco es valiosa ante tus ojos. Padre, oramos por los que viven con miedo a los diagnósticos médicos. Posponen chequeos por temor a lo que puedan descubrir. Dales valentía para cuidar de su salud responsablemente. Señor de gloria, levantamos a quienes tienen miedo a la responsabilidad, evitan compromisos porque temen no poder cumplirlos. Ayúdales a dar pasos de fe, que aprendan que la responsabilidad madura el carácter. Dales gracia para cada obligación que asuman. Enséñales que tú no pones sobre nosotros más de lo que podemos llevar. Fortalécelos para ser personas de palabra. Padre Celestial, oramos por los que tienen miedo a los silencios de Dios. Están pasando por valles donde parece que tú no respondes sus oraciones. Que recuerden que el silencio no es ausencia. A veces tú callas porque estás obrando en lo invisible. Aumenta su fe para esperar en ti, que como Job, aunque tú los mates, en ti confíen. Señor, intercedemos por aquellos que luchan con el miedo a ser auténticos. Usan máscaras en cada contexto de su vida, agotándose en el proceso. Libéralos para ser quienes tú los creaste. Que entiendan que la autenticidad atrae las relaciones correctas y repele las incorrectas. Dales valentía para mostrar sus vulnerabilidades cuando sea apropiado. Padre Todopoderoso, oramos por los que tienen miedo a los compromisos de largo plazo. Ya sea en relaciones, trabajos o ministerios, huyen cuando las cosas se vuelven serias. Sana las raíces de este temor. Quizás vieron relaciones fracasar en su entorno y ahora temen comprometerse. Muéstrales ejemplos de fidelidad. Dales gracia para perseverar. Ayúdales a construir sobre la roca de tu palabra. Señor, levantamos a quienes viven con miedo a perder el control. Necesitan planear cada detalle porque la incertidumbre les genera ansiedad paralizante. Enséñales que la única forma de tener verdadero control es entregarte el control a ti. Que experimenten la libertad que viene de confiar en tu soberanía. Ayúdales a distinguir entre responsabilidad y necesidad neurótica de controlar todo. Padre, oramos por los que tienen miedo a los procedimientos médicos. La sola idea de cirugías, inyecciones o tratamientos les genera pánico. Acompaña a cada persona que debe pasar por estos procesos. Que tu presencia sea tan real en las salas de hospital como en los templos. Señor de paz, intercedemos por aquellos que tienen miedo a las tormentas y a los fenómenos climáticos. Cada trueno les sobresalta, cada tempestad les aterroriza. Recuérdales que tú tienes autoridad sobre los vientos y las olas. Que así como calmaste la tormenta para tus discípulos, así puedes calmar las tormentas que ellos enfrentan, tanto externas como internas. Dales paz en medio de cualquier tempestad. Padre Celestial, oramos por los que luchan con el miedo a ser olvidados. Temen
que cuando ya no estén, nadie los recuerde. Ayúdales a encontrar su valor no en la memoria humana, sino en que están escritos en las palmas de tus manos, que comprendan que lo que hicieron para ti jamás será olvidado. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Señor, levantamos a quienes tienen miedo a los insectos, a los animales, a las criaturas que tú creaste. Estas fobias pueden parecer triviales, pero limitan sus vidas. Sana estas respuestas de miedo desproporcionado. Ayúdales a ver tu creación con ojos nuevos. Padre misericordioso, oramos por los que tienen miedo a los espacios abiertos. Sufren de agorafobia que los mantiene prisioneros en sus propios hogares. Tú viniste a dar libertad a los cautivos. Sana sus mentes. Renueva sus pensamientos. Ayúdales a dar pequeños pasos hacia la libertad. Envía personas de apoyo a sus vidas, que experimenten sanidad progresiva hasta recuperar su libertad de movimiento. Señor, intercedemos por aquellos que viven con miedo al juicio final. En lugar de ver ese día con esperanza, lo ven con terror. Ayúdales a entender que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Que el amor perfecto eche fuera el temor, que anhelen tu venida no con miedo, sino con gozo. Padre, oramos por los que tienen miedo a las inyecciones y a la sangre. Estos temores pueden impedirles recibir atención médica necesaria. Dales valentía. Ayúdales a enfrentar estos procedimientos cuando sea necesario. Que tu paz los invada en esos momentos. Señor Todopoderoso, levantamos a quienes tienen miedo a conducir después de haber sufrido un accidente. El trauma les impide retomar esta actividad normal. Sana esos recuerdos traumáticos. Restaura su confianza. Ayúdales a no permitir que un evento del pasado dicte su futuro. Dales gracia para volver a intentarlo cuando estén listos. Padre Celestial, oramos por los que luchan con el miedo a los payasos, a las muñecas, a objetos específicos que otros encuentran inofensivos. Estas fobias son reales para quienes las sufren. Tú conoces el origen de cada temor. Sana las experiencias que pudieron causar estas asociaciones negativas. Libera de toda atadura de miedo irracional. Señor, intercedemos por aquellos que tienen miedo a ahogarse. Quizás vivieron una experiencia cercana al ahogamiento o simplemente este temor se desarrolló sin razón aparente. Ayúdales a disfrutar del agua sin pánico, que puedan experimentar la alegría de nadar, de disfrutar de la playa, sin que el miedo les robe estos placeres. Padre de amor, oramos por los que tienen miedo a los ruidos fuertes. Se sobresaltan con facilidad, viven en estado de alerta constante. Esto puede ser resultado de trauma o de sensibilidad aumentada. Sana sus sistemas nerviosos. Ayúdales a sentirse seguros en su entorno, que puedan relajarse sabiendo que tú eres su protector. Señor, levantamos a quienes tienen miedo a las escaleras mecánicas, a los ascensores, a medios de transporte específicos. Estas limitaciones afectan su movilidad y su vida diaria. Dales valentía para enfrentar estos miedos paso a paso, que experimenten victoria sobre cada temor que los ha limitado. Acompáñalos en cada intento de superación. Padre misericordioso, oramos por los que viven con miedo a los gérmenes y a la contaminación. La pandemia intensificó estos temores en muchos. Ayúdales a encontrar balance entre precaución saludable y ansiedad paralizante. Que confíen en que tú fortaleces su sistema inmune. Libéralos de rituales compulsivos de limpieza que consumen su tiempo y su paz. Restaura su capacidad de vivir sin miedo constante a enfermarse. Señor de toda consolación, oramos por los que tienen miedo a dormir porque sufren de pesadillas recurrentes. El descanso que debería ser reparador se ha convertido en fuente de terror.
Toma autoridad sobre sus sueños, que tú, que no duermes ni te adormilas, guardes su mente durante las horas de sueño. Que se acuesten en paz y duerman seguros, porque solo tú, Señor, los haces vivir confiados. Reprende toda actividad demoníaca que perturbe su descanso. Padre, intercedemos por aquellos que luchan con el miedo a comer en público. Este temor social les impide disfrutar de reuniones, de restaurantes, de celebraciones. Sana la raíz de esta ansiedad. Libéralos de la preocupación excesiva por lo que otros piensan. Que puedan compartir mesa con otros sin vergüenza ni temor. Restaura el gozo de la comunión alrededor de la comida. Señor, oramos por los que tienen miedo a hablar por teléfono. En esta era de comunicación, este temor les limita profesional y personalmente. Dales confianza en su voz. Ayúdales a vencer la ansiedad anticipatoria antes de cada llamada. Padre Celestial, levantamos a quienes tienen miedo a los espejos o a su propia imagen. Esto revela heridas profundas de autoestima. Ayúdales a verse como tú los ves, creados a tu imagen y semejanza, hermosos, valiosos, amados. Sana los traumas de bullying, de abuso, de rechazo que distorsionaron su autopercepción, que puedan mirarse con compasión y aceptación. Señor, oramos por los que viven con miedo a las agujas. Este temor puede impedirles recibir vacunas necesarias, donar sangre o recibir tratamientos intravenosos. Dales valentía sobrenatural. Que tu presencia los acompañe en cada procedimiento. Ayúdales a enfocarse en ti en lugar de en la aguja. Envía profesionales compasivos que entiendan su miedo. Padre, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los túneles. La sensación de encierro bajo tierra les genera pánico. Ayúdales a respirar profundo y a recordar que tú estás con ellos incluso en los lugares más cerrados. Que puedan viajar sin limitaciones. Dales técnicas para manejar la ansiedad cuando deban atravesar túneles. Señor Todopoderoso, oramos por los que tienen miedo a los puentes. El temor a que colapsen o a caerse les genera ansiedad severa. Fortalece su confianza. Que puedan cruzar puentes con paz, sabiendo que tú eres puente entre el cielo y la tierra y que en ti están seguros. Ayúdales a no permitir que este miedo limite sus viajes o su vida. Padre, levantamos a quienes luchan con el miedo a vomitar. Este temor controla su alimentación, sus salidas, su vida social. Sana esta fobia que puede parecer extraña a otros, pero que es muy real para quien la sufre. Libéralos de la ansiedad constante. Ayúdales a confiar en que tú cuidas de su cuerpo. Señor, oramos por los que tienen miedo a los dentistas. Esto les hace posponer cuidados necesarios, afectando su salud bucal. Dales valentía para hacer esas citas. Sana experiencias traumáticas pasadas en consultorios dentales. Envía profesionales gentiles y pacientes que puedan cuidar de su salud sin que el miedo los paralice. Padre misericordioso, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los fantasmas o a lo paranormal. Algunos fueron expuestos a contenido que sembró estos temores. Ayúdales a entender que tú tienes toda autoridad sobre el mundo espiritual, que sepan que ningún espíritu puede tocarlos sin tu permiso. Libéralos de toda superstición, que duerman en paz sabiendo que ángeles acampan alrededor de los que te temen. Señor, oramos por los que viven con miedo a los números, ya sea miedo al número 13 o a otros números específicos. Estas supersticiones afectan sus decisiones. Libéralos de toda creencia irracional. Ayúdales a vivir en la libertad que Cristo conquistó para ellos. Que no permitan que números dicten sus acciones. Padre,
levantamos a quienes tienen miedo a los cementerios. El recordatorio de la mortalidad les perturba profundamente. Ayúdales a procesar el tema de la muerte de manera saludable. Que entiendan que para el creyente, la muerte es simplemente una puerta hacia tu presencia eterna. Señor de paz, oramos por los que tienen miedo a atragantarse al comer. Este temor puede llevarles a evitar ciertos alimentos o a comer con ansiedad extrema. Sana este miedo. Ayúdales a disfrutar de la comida con gratitud y sin temor. Que cada comida sea un momento de comunión y no de ansiedad. Padre Celestial, intercedemos por aquellos que luchan con el miedo a los botones. Por extraño que parezca, esta fobia existe y afecta la vida de quienes la sufren. Tú conoces el origen de cada temor, por irracional que parezca a otros. Sana las asociaciones negativas, libéralos de esta limitación. Señor, oramos por los que tienen miedo a las aves. Quizás una experiencia traumática con aves les dejó este temor. Ayúdales a ver estas criaturas que tú creaste sin pánico, que puedan estar al aire libre sin temor a que un ave se les acerque. Restaura su capacidad de disfrutar de la naturaleza plenamente. Padre Todopoderoso, levantamos a quienes tienen miedo a los gatos. Este temor puede parecer simple, pero afecta sus relaciones con dueños de mascotas y limita dónde pueden ir. Sana cualquier experiencia negativa del pasado. Ayúdales a ver estos animales con neutralidad al menos, si no con afecto. Señor, oramos por los que viven con miedo a los perros. Quizás fueron atacados en el pasado o desarrollaron este temor sin razón clara. Ayúdales a distinguir entre perros peligrosos y perros amigables. Dales discernimiento, que puedan caminar por las calles sin pánico cada vez que ven un perro. Padre, intercedemos por aquellos que tienen miedo a las arañas. Esta es una de las fobias más comunes. Ayúdales a mantener la perspectiva de que la mayoría de las arañas son inofensivas. Que puedan manejar encuentros con estos insectos sin reacciones de pánico desproporcionadas. Dales paz en sus hogares. Padre Celestial, intercedemos por aquellos que tienen miedo a volar. Este temor les impide viajar, visitar familiares lejanos o aceptar oportunidades laborales. Ayúdales a confiar en que tú tienes el control incluso a miles de metros de altura. Que recuerden que tú los sostienes en tus manos donde quiera que estén. Dales técnicas para manejar la ansiedad durante los vuelos. Señor, oramos por los que viven con miedo a conducir en autopistas. La velocidad y el tráfico les generan pánico. Ayúdales a ganar confianza gradualmente, que puedan desplazarse libremente sin que este miedo los limite. Dales paz mental mientras conducen. Padre, levantamos a quienes tienen miedo a los ascensores. El temor a quedar atrapados o a que el cable se rompa les hace usar siempre las escaleras, incluso en edificios altos. Sana este temor. Ayúdales a confiar en la ingeniería moderna y sobre todo en tu protección. Señor Todopoderoso, oramos por los que tienen miedo al agua profunda. No saber qué hay debajo les genera ansiedad. Ayúdales a disfrutar de nadar, de bucear, de deportes acuáticos sin que el temor los paralice, que puedan experimentar la belleza de tu creación bajo el agua. Padre, intercedemos por aquellos que luchan con el miedo a las multitudes. Los espacios llenos de gente les generan ansiedad abrumadora. Esto les impide asistir a eventos, conciertos, incluso a la iglesia a veces. Dales estrategias para manejar estos espacios. Ayúdales a no aislarse completamente, que encuentren balance. Señor, oramos por los que tienen miedo a estar solos en casa. Cada ruido les sobresalta, cada sombra les asusta. Especialmente de noche, el temor se intensifica.
Que tu presencia sea tan real para ellos que nunca se sientan verdaderamente solos. Llena sus hogares con tu paz. Padre misericordioso, levantamos a quienes tienen miedo a la oscuridad. No es solo temor infantil, muchos adultos luchan con esto. Ayúdales a recordar que tú eres luz y que en ti no hay ninguna oscuridad. Que puedan descansar en la noche sin necesidad de luces artificiales constantes. Sana los temores nocturnos. Señor, oramos por los que viven con miedo a los extraños. Esto les hace desconfiar de toda persona nueva, limitando sus relaciones y oportunidades. Ayúdales a desarrollar discernimiento sin paranoia, que puedan ser prudentes, pero no cerrados. Envía personas de bendición a sus vidas que les ayuden a restaurar su confianza. Padre, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los payasos. Este temor, que algunos encuentran extraño, es muy real para quienes lo experimentan. Quizás una experiencia en la infancia sembró este miedo. Sana esos recuerdos. Libéralos de esta fobia que puede afectar su asistencia a circos o fiestas infantiles. Señor de toda paz, oramos por los que tienen miedo a los maniquíes o muñecas. Estos objetos inanimados les generan inquietud. Ayúdales a procesar de dónde viene este temor. Libéralos de toda asociación negativa, que puedan entrar a tiendas o casas sin ansiedad por estos objetos. Padre Celestial, levantamos a quienes luchan con el miedo a los hospitales. El olor, el ambiente, los recuerdos asociados les generan ansiedad severa. Ayúdales cuando deban visitar estos lugares. Que tu presencia sanadora llene cada pasillo, cada habitación. Dales paz para recibir la atención médica que necesitan. Señor, oramos por los que tienen miedo a las jeringas, similar al miedo a las agujas, pero más específico. La vista de una jeringa les puede causar desmayos o ataques de pánico. Fortalécelos, ayúdales a recibir las vacunas y tratamientos necesarios sin trauma. Padre Todopoderoso, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los payasos de circo específicamente. Este temor se ha popularizado por películas de terror, pero para algunos es anterior a eso. Sana las raíces de este miedo, que puedan disfrutar del entretenimiento sano sin que este temor los limite. Señor, oramos por los que viven con miedo a los ruidos nocturnos. Cada crujido de la casa, cada sonido inexplicable les hace pensar lo peor. Ayúdales a distinguir entre sonidos normales de una casa y verdaderos motivos de alarma. Dales paz para dormir profundamente. Padre, levantamos a quienes tienen miedo a los sótanos. La oscuridad, la humedad, la sensación de estar bajo tierra les perturba. Ayúdales a usar estos espacios sin temor. Que tu luz ilumine incluso los lugares más oscuros de sus hogares. Señor misericordioso, oramos por los que tienen miedo a los áticos. El polvo, las sombras, los objetos viejos almacenados crean una atmósfera que les inquieta. Libéralos de imaginaciones negativas, que puedan organizar y usar estos espacios sin ansiedad. Padre, intercedemos por aquellos que luchan con el miedo a los espejos en la oscuridad. Temen ver algo que no deberían ver reflejado. Sana cualquier experiencia que haya sembrado este temor. Libéralos de toda superstición. Señor, oramos por los que tienen miedo a las máscaras, ya sean máscaras de teatro, de Halloween o quirúrgicas. La ocultación del rostro les genera desconfianza y ansiedad. Ayúdales a procesar este temor, especialmente en tiempos donde las máscaras médicas son necesarias. Dales paz. Padre Celestial, levantamos a quienes tienen miedo a los maniquíes de tamaño real, especialmente aquellos en tiendas o museos que parecen muy realistas. Ayúdales a mantener la perspectiva de que son objetos inanimados. Libéralos de la inquietud que estos les generan. Señor,
oramos por los que viven con miedo a las estatuas, especialmente estatuas antiguas o religiosas que les parecen inquietantes. Ayúdales a apreciar el arte sin temor, que puedan visitar museos, plazas y espacios públicos sin ansiedad. Padre, intercedemos por aquellos que tienen miedo a los cuadros con ojos que parecen seguirte. Este fenómeno óptico les perturba. Ayúdales a entender la ciencia detrás de esto, que puedan disfrutar del arte sin inquietud. Señor Todopoderoso, oramos por los que tienen miedo a los ventrílocuos y sus muñecos. Hay algo en esta forma de entretenimiento que les genera gran inquietud. Sana cualquier experiencia negativa asociada. Libéralos de este temor específico. Padre, levantamos a quienes luchan con el miedo a las casas viejas o abandonadas. La historia desconocida, el deterioro, los sonidos que hace la estructura les aterroriza. Ayúdales cuando deban entrar a estos lugares. Que tu presencia los acompañe donde quiera que vayan. Señor, oramos por los que tienen miedo a los sótanos inundados. La combinación de agua, oscuridad y espacio cerrado les genera pánico múltiple. Ayúdales a manejar emergencias en sus hogares sin paralizarse por el temor. Dales paz y claridad mental. Padre misericordioso, intercedemos por aquellos que tienen miedo a las cajas de música antiguas. El sonido metálico, la melodía repetitiva, la asociación con películas de terror les perturba. Libéralos de estos temores culturalmente condicionados. Ayúdales a disfrutar de antigüedades sin ansiedad. Señor, oramos por los que viven con miedo a los relojes que dan la hora. El sonido de las campanadas, especialmente a medianoche, les sobresalta. Ayúdales a ver estos objetos como simples medidores del tiempo que tú creaste. Dales paz en sus hogares. Padre, levantamos a quienes tienen miedo a las fotografías antiguas, los rostros serios de épocas pasadas, la calidad de las imágenes les inquieta. Ayúdales a apreciar la historia familiar sin temor, que puedan honrar a sus ancestros sin ansiedad. Señor de paz, oramos por los que tienen miedo a los espejos antiguos, creen que pueden ser portales o contener energías negativas. Libéralos de toda creencia supersticiosa. Ayúdales a ver estos objetos como simples antigüedades. Que tu verdad disipe toda imaginación negativa. Padre Celestial, intercedemos por aquellos que luchan con el miedo a las ouijas o juegos relacionados con lo oculto. Aunque es sabio evitar estas prácticas, el miedo excesivo también es dañino. Ayúdales a confiar en tu protección total. Que sepan que ningún objeto tiene poder sobre los que están cubiertos por tu sangre. Señor, oramos por los que tienen miedo a los libros antiguos de aspecto misterioso. Temen que puedan contener maldiciones o conocimiento prohibido. Ayúdales a distinguir entre prudencia espiritual y temor irracional. Que puedan disfrutar de bibliotecas y librerías antiguas sin ansiedad. Padre Todopoderoso, levantamos a quienes tienen miedo a los objetos que se mueven solos, ya sea por corrientes de aire o vibraciones. Cuando algo se mueve sin explicación inmediata, entran en pánico. Ayúdales a buscar explicaciones racionales antes de asumir lo peor. Dales paz mental. Señor, oramos por los que viven con miedo a las sombras que parecen moverse. Los juegos de luz y sombra les hacen imaginar presencias. Libéralos de toda imaginación negativa. Que tu luz disipe toda oscuridad, tanto literal como figurativa. Padre misericordioso, intercedemos por aquellos que tienen miedo a escuchar su nombre cuando están solos. A veces la mente puede jugar trucos. Ayúdales a discernir entre realidad e imaginación. Que tu paz guarde sus mentes y corazones. Si hay verdadera actividad espiritual negativa, reprende toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Señor de toda consolación,
Oramos por los que tienen miedo a los susurros inexplicables, sonidos que parecen voces, pero no encuentran fuente. Ayúdales a mantener la calma, que busquen explicaciones racionales. Si es necesario, que busquen ayuda profesional para descartar problemas auditivos. Cubre sus hogares con tu paz. Padre Celestial, levantamos a todos los que luchan con miedos que no mencionamos específicamente. Tú conoces cada temor particular, cada fobia única. Tú ves el corazón y entiendes las raíces de cada ansiedad. Toca con tu poder sanador cada vida representada en esta oración, que experimenten liberación progresiva de todo temor. Señor Jesús, declaramos que tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que esta verdad penetre profundamente en cada corazón que escucha. Que el Salmo 27 sea más que palabras hermosas, que se convierta en realidad vivida. Que podamos decir con convicción, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Padre amado, oramos por los matrimonios representados en esta oración, que el miedo no tenga lugar en sus relaciones. Donde ha habido desconfianza por experiencias pasadas, restaura la confianza. Donde el miedo al abandono ha creado celos enfermizos, trae seguridad. Ayuda a cada cónyuge a ser fuente de paz y no de ansiedad para su pareja. Que aprendan a comunicarse abiertamente sobre sus temores en lugar de esconderlos. Señor, intercedemos por los hijos de quienes nos escuchan. Protege su infancia de miedos innecesarios. Ayuda a los padres a no transferir sus propias fobias a sus hijos. Que crezcan en un ambiente de seguridad y confianza. Si ya luchan con temores, toca sus pequeños corazones. Envía maestros comprensivos, amigos solidarios, que superen estos miedos temprano en la vida. Padre, oramos por los adolescentes y jóvenes adultos. Esta etapa está llena de temores sobre el futuro, sobre la identidad, sobre la aceptación. Ayúdales a construir su identidad en ti y no en la opinión de sus pares. Señor Todopoderoso, levantamos a los ancianos que luchan con nuevos miedos en esta etapa de la vida. Miedo a la dependencia, a la enfermedad, a la muerte. Acompáñalos con tu presencia constante, que sus últimos años sean de paz y no de ansiedad. Envía familiares compasivos que entiendan sus temores sin minimizarlos. Padre Celestial, oramos por los líderes espirituales que nos guían. Ellos también enfrentan temores, aunque a veces no lo expresen. Miedo a fallar a su congregación, a no escuchar correctamente tu voz, a las críticas. Fortalécelos, rodéalos de personas que los apoyen, que puedan liderar con valentía, pero también con vulnerabilidad apropiada. Señor, intercedemos por los misioneros en campos difíciles, enfrentan miedos reales, persecución, enfermedades, violencia. Protégelos con tu mano poderosa, que el miedo no los haga regresar antes de tiempo. Dales valentía sobrenatural. Envía ángeles que acampen alrededor de ellos, que vean fruto de su trabajo, que valide los riesgos que toman. Padre misericordioso, oramos por los profesionales de la salud que nos cuidan. Ellos enfrentan miedos ocupacionales, miedo a cometer errores, a contagiarse, a no poder salvar a un paciente. Dale sabiduría y paz en su labor. Ayúdales a dejar el trabajo en el trabajo y a no llevar la ansiedad a casa. Señor, levantamos a los maestros y educadores. Enfrentan el temor de no estar preparando adecuadamente a la siguiente generación. Dales creatividad, paciencia y la certeza de que su labor tiene valor eterno. Ayúdales a no desanimarse ante sistemas educativos imperfectos. Padre, oramos por los empresarios y emprendedores.
El miedo al fracaso financiero puede ser paralizante. Ayúdales a tomar riesgos calculados con fe, que sepan cuándo perseverar y cuándo pivotar. Dales estrategias del cielo para sus negocios. Que prosperen no solo financieramente, sino en integridad. Señor Todopoderoso, intercedemos por los artistas y creativos. Muchos luchan con el miedo al rechazo de su trabajo. Ayúdales a crear desde un lugar de autenticidad y no desde el temor a la crítica. Que usen sus talentos para tu gloria sin permitir que el miedo los silencie. Padre Celestial, oramos por los que trabajan en servicios de emergencia, policías, bomberos, paramédicos, enfrentan peligros reales constantemente. Protégelos en cada turno. Ayuda a sus familias a manejar el miedo de despedirse cada día sin saber si regresarán. Dales paz sobrenatural. Señor, levantamos a los militares y sus familias. Las separaciones, los despliegues, el peligro constante generan temor continuo. Acompaña a cada soldado en el campo. Consuela a las familias que esperan. Que tu presencia sea tan real en las bases militares como en los hogares. Padre misericordioso, oramos por los que trabajan en alturas, trabajadores de construcción, limpiadores de ventanas de rascacielos, técnicos de torres. Aunque tengan equipo de seguridad, el miedo natural está presente. Protégelos de accidentes, dales confianza en su equipo y en tu protección. Señor, intercedemos por los que trabajan en espacios confinados, mineros, buzos, técnicos de mantenimiento. El miedo a quedar atrapados es real. Acompáñalos en esos espacios. Que nunca estén verdaderamente solos porque tú estás con ellos. Padre, oramos por los conductores profesionales, camioneros, taxistas, conductores de autobús. Pasan muchas horas en las carreteras enfrentando todo tipo de condiciones. Protégelos de accidentes. Ayúdales a mantenerse alertas, que sus familias no vivan en temor constante por ellos. Señor Todopoderoso, levantamos a los pilotos y tripulaciones de vuelo. Tienen la responsabilidad de cientos de vidas en sus manos. Dales claridad mental, reflejos rápidos y paz bajo presión. Que el miedo nunca nuble su juicio en momentos críticos. Padre Celestial, oramos por los marineros y pescadores. El mar puede ser impredecible y peligroso. Calma las tormentas que enfrentan, tanto literales como figurativas. Que regresen seguros a sus puertos. Dale respeto por el mar, pero no temor paralizante. Señor, intercedemos por los que trabajan con animales potencialmente peligrosos, veterinarios, cuidadores de zoológicos, entrenadores. Dales sabiduría para leer el comportamiento animal. Protégelos de ataques, que puedan hacer su trabajo con precaución, pero sin miedo constante. Padre misericordioso, oramos por los electricistas y trabajadores que manejan voltajes peligrosos. Un error puede ser fatal. Dales concentración perfecta. Protégelos de descargas eléctricas. Que sus familias confíen en tu protección sobre ellos. Señor, levantamos a los bomberos que entran a edificios en llamas. El miedo es natural ante tal peligro. Dales valentía sobrenatural. Protégelos con tu mano. Que salven vidas sin perder las suyas. Consuela a sus familias que viven con este temor diario. Padre, oramos por los que trabajan en emergencias médicas. Ven trauma, muerte y sufrimiento regularmente. Esto puede generar miedo y ansiedad. Ayúdales a procesar lo que ven. Envía consejeros que entiendan el estrés postraumático. Que puedan servir con compasión sin absorber todo el dolor. Señor Todopoderoso, intercedemos por los periodistas en zonas de conflicto. Arriesgan sus vidas para informar la verdad. Protégelos de balas perdidas, de capturas, de violencia. Que sus familias no vivan en temor constante. Dales discernimiento sobre qué riesgos tomar.
Padre Celestial, oramos por los trabajadores humanitarios en áreas peligrosas. Su compasión los lleva a lugares donde otros temen ir. Rodéalos de tu protección angelical, que puedan servir a los necesitados sin convertirse ellos mismos en víctimas. Señor, levantamos a los guardias de seguridad que trabajan de noche en áreas peligrosas, enfrentan amenazas reales. Dales discernimiento para detectar peligros. Protégelos de violencia, que puedan proveer para sus familias sin poner en riesgo excesivo sus vidas. Padre misericordioso, oramos por los que trabajan con sustancias peligrosas en laboratorios o plantas químicas. Un error puede tener consecuencias graves. Dales precisión en sus procedimientos. Protégelos de exposiciones tóxicas. Que los protocolos de seguridad funcionen perfectamente. Señor, intercedemos por los trabajadores de plantas nucleares. La responsabilidad es inmensa. Dales sabiduría, concentración y paz mental. Protege estas instalaciones de accidentes, que las familias de estos trabajadores no vivan en temor por ellos. Padre, oramos por los que trabajan en demoliciones. Manejan explosivos y estructuras inestables. Cada día enfrentan peligros significativos. Protégelos de accidentes. Que su experiencia y tu protección los mantengan seguros. Dales paz para hacer este trabajo necesario. Señor Todopoderoso, levantamos a los astronautas y cosmonautas. Enfrentan el vacío del espacio, la distancia de casa, peligros desconocidos. Dales valentía extraordinaria. Protégelos en sus misiones, que sus descubrimientos beneficien a la humanidad. Consuela a sus familias durante las misiones. Padre Celestial, oramos por los buzos de aguas profundas. La presión, la oscuridad, el aislamiento generan miedos comprensibles. Acompáñalos en las profundidades, que su equipo funcione perfectamente. Protégelos de la enfermedad de descompresión y otros peligros del buceo profundo. Señor, intercedemos por los escaladores de montañas. El frío extremo, la altitud, los peligros de avalanchas son reales. Dales sabiduría para saber cuándo continuar y cuándo retroceder. Protégelos en sus ascensos, que regresen seguros a sus familias. Padre misericordioso, oramos por los exploradores de cuevas. La oscuridad total, los espacios estrechos, el riesgo de perderse son temores válidos. Guíalos en sus exploraciones, que sus descubrimientos valgan los riesgos. Protégelos de quedar atrapados. Señor, levantamos a los que trabajan en plataformas petroleras en alta mar, lejos de tierra, enfrentando elementos impredecibles. Protege estas estructuras de tormentas y accidentes. Que los trabajadores regresen seguros a sus familias después de cada turno. Padre, oramos por los domadores y entrenadores de animales salvajes. Trabajan con criaturas poderosas e impredecibles. Dales sabiduría para leer comportamientos. Protégelos de ataques, que puedan hacer su trabajo con respeto por los animales, pero sin temor paralizante. Señor Todopoderoso, intercedemos por los stuntmen y especialistas en efectos prácticos en el cine. Realizan acrobacias peligrosas para nuestro entretenimiento. Protégelos de lesiones serias, que las medidas de seguridad funcionen. Dales valentía calculada, no temeridad. Padre Celestial, oramos por los atletas de deportes extremos. Desafían límites físicos constantemente. Ayúdales a distinguir entre valentía e imprudencia. Protégelos de lesiones graves, que glorifiquen tu nombre incluso en sus deportes. Señor, levantamos a los investigadores de fenómenos paranormales. Aunque no todos estos fenómenos son reales, algunos sí enfrentan manifestaciones espirituales. Protégelos con tu sangre preciosa, que busquen verdad, pero con discernimiento espiritual.
que no se expongan innecesariamente a lo demoníaco. Padre misericordioso, oramos por los voluntarios en refugios para personas sin hogar. Enfrentan situaciones impredecibles con personas en crisis. Protégelos de violencia. Dales sabiduría para manejar cada situación. Que su compasión no los ponga en riesgo innecesario. Señor, intercedemos por los trabajadores sociales que visitan hogares en situaciones de riesgo. Enfrentan potencial violencia, adicción, abuso. Protégelos en cada visita. Dales discernimiento sobre cuándo ir con apoyo policial. Que puedan ayudar efectivamente sin convertirse en víctimas. Padre, oramos por los consejeros de crisis que atienden líneas de prevención de suicidio. Escuchan dolor profundo diariamente. Protege sus propias mentes y emociones. Dales las palabras correctas en cada llamada, que puedan salvar vidas sin absorber toda la oscuridad que escuchan. Señor Todopoderoso, levantamos a los capellanes de prisiones. Ministran en ambientes potencialmente peligrosos. Protégelos físicamente. Dale sabiduría para compartir tu amor sin ser ingenuos. Que vean fruto de su ministerio incluso en lugares oscuros. Padre Celestial, oramos por los que trabajan en centros de rehabilitación de adicciones. Enfrentan pacientes en crisis, a veces violentos. Dales paciencia infinita. Protégelos de agresiones. Que vean transformaciones que hagan valer cada desafío. Señor, intercedemos por los veterinarios de vida silvestre que trabajan con animales heridos. Estos animales están asustados y pueden atacar. Protege a estos profesionales compasivos que puedan sanar y liberar de vuelta a la naturaleza a muchos animales. Padre misericordioso, oramos por los investigadores forenses. Trabajan con escenas de crimen, con muerte, con violencia. Esto puede generar trauma secundario. Ayúdales a procesar lo que ven. Envía apoyo psicológico. Que puedan hacer justicia sin perder su propia paz mental. Señor, levantamos a los paramédicos que responden a emergencias traumáticas. Ven accidentes terribles, violencia, muerte súbita. Protege sus corazones y mentes. Dales resiliencia emocional. Que puedan salvar vidas sin llevar todo el trauma a casa con ellos. Padre, oramos por los controladores de tráfico aéreo. Tienen cientos de vidas en sus manos en cada turno. El estrés y la responsabilidad son inmensos. Dales claridad mental perfecta. Protégelos del agotamiento. Que tomen decisiones correctas bajo presión sin que el miedo los paralice. Señor Todopoderoso, intercedemos por los operadores de centrales eléctricas. Mantienen la infraestructura que alimenta ciudades enteras. Protégelos de accidentes. Dales sabiduría para responder a emergencias. Que las redes eléctricas funcionen establemente bajo su cuidado. Padre Celestial, oramos por los cirujanos que realizan operaciones de alto riesgo. Una vida está literalmente en sus manos. Dales manos firmes, mentes claras y paz bajo presión. Que el miedo a equivocarse no les haga dudar cuando deben actuar con decisión. Señor, levantamos a los anestesiólogos. Calculan dosis que pueden ser la diferencia entre vida y muerte. Dales precisión absoluta. Protégelos de errores. Que cada paciente despierte seguro después de cada procedimiento. Padre misericordioso, oramos por los técnicos de emergencias médicas en ambulancias. Son los primeros en llegar a escenas traumáticas. Protégelos mientras conducen a alta velocidad. Dales habilidades para estabilizar pacientes en condiciones difíciles, que salven muchas vidas. Señor, intercedemos por los bomberos forestales. Enfrentan incendios masivos, calor extremo, situaciones que cambian rápidamente. Protégelos con tu mano. Que las condiciones del viento no los atrapen. Dales rutas de escape siempre.
Consuela a sus familias durante la temporada de incendios. Padre, oramos por los rescatistas en montaña. Suben en condiciones peligrosas para salvar a otros. Dales resistencia física, claridad mental y protección angelical. Que encuentren a los perdidos. Que todos regresen seguros, tanto rescatistas como rescatados. Señor Todopoderoso, levantamos a los guardacostas. Enfrentan mares tormentosos para rescatar a otros. Protege sus embarcaciones. Dales valentía para salir cuando otros buscan refugio. Que salven muchas vidas del mar. Padre Celestial, oramos por los equipos de respuesta a desastres. Llegan cuando huracanes, terremotos o inundaciones han devastado áreas. Protégelos mientras trabajan en estructuras inestables. Dales fuerzas para jornadas largas. Que traigan esperanza en medio del caos. Señor, intercedemos por los trabajadores de líneas eléctricas que restauran el servicio después de tormentas. Trabajan en alturas con cables vivos. Protégelos de electrocución y caídas. Que las comunidades recuperen pronto su electricidad gracias a su valentía. Padre misericordioso, oramos finalmente por cada persona que ha escuchado esta oración hasta el final. Que algo haya tocado su corazón específicamente. Que identifiquen los miedos que necesitan entregar. Que den pasos concretos hacia la libertad. Señor, declaramos que el miedo no tiene la última palabra en nuestras vidas. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. En ti confiamos. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias porque estás obrando ahora mismo en cada corazón. Gracias porque el Salmo 27 no es solo un texto antiguo, sino una promesa viva para nosotros hoy. Padre, bendice este día para cada persona, que caminen en valentía sobrenatural, que enfrenten sus temores con tu poder, que experimenten victoria tras victoria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, querido hermano, querida hermana, por permanecer en esta oración hasta el final. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite vencer el miedo. Escribe amén en los comentarios para que juntos formemos una comunidad de fe que se fortalece mutuamente. Suscríbete a este canal para recibir más oraciones poderosas que edificarán tu fe cada día. Que la bendición del Señor Jesucristo, su amor inagotable y su paz que sobrepasa todo entendimiento, guarden tu corazón y tu mente. Que camines sin temor porque Él va contigo. Que el Salmo 27 sea tu declaración diaria. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Que tengas un día lleno de su presencia y de su valentía. Dios te bendiga abundantemente. Dios te bendiga abundantemente.